¿Sabías que en este momento, a 150 millones de kilómetros de distancia, existe un lugar donde la temperatura alcanza 15 millones de grados Celsius? Un lugar donde la presión es 250,000 millones de veces mayor que la de la Tierra. Hablo del núcleo del Sol, el corazón de nuestra estrella, donde sucede la magia que mantiene la vida en nuestro planeta. Hoy te embarcarás conmigo en un viaje imposible hasta allá. Imaginen, si pudiéramos construir una nave espacial capaz de resistir temperaturas extremas, y si pudiéramos atravesar capas de plasma supercalentado, ¿qué encontraríamos en el centro del Sol? El núcleo solar es la planta de energía más poderosa del sistema solar, un horno nuclear que funciona desde hace más de 4.5 mil millones de años. Antes de esta aventura, cuéntame, ¿de dónde viene la energía que produce el Sol? La respuesta no es obvia, y los científicos se quedaron perdidos tratando de explicar este misterio. Comencemos entendiendo qué es el núcleo solar. Imaginen el Sol como una cebolla gigante, con capas superpuestas. La capa externa, que vemos desde la Tierra, es la fotosfera, con una temperatura de 5,500 grados Celsius. Conforme descendemos, las cosas se vuelven más intensas, calientes y densas, hasta llegar al núcleo. El núcleo solar ocupa el 2% del volumen del Sol, pero concentra el 34% de su masa. Es como concentrar un tercio del peso de una persona en una uva. La densidad es tan absurda que un centímetro cúbico del núcleo solar pesaría 150 gramos en la Tierra. ¿Qué sucede en este lugar? La respuesta está en la fusión nuclear. En el núcleo del Sol, cada segundo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se transforman en helio a través de la cadena protón-protón. En esta transformación, una pequeña cantidad de masa desaparece y se transforma en energía pura. Einstein ya había previsto esto con EAMC2, y cuando aplicamos esta fórmula al Sol, los números son asombrosos. Cada segundo, el Sol convierte 4 millones de toneladas de masa en energía. Esta energía equivale a explotar 100,000 millones de bombas de hidrógeno por segundo, durante miles de millones de años. ¿Cómo es posible que los átomos de hidrógeno se fusionen para formar helio? Los núcleos atómicos tienen carga positiva, y las cargas iguales se repelen, ¿verdad? Este es uno de los aspectos más fascinantes de la física del núcleo solar. Para que la fusión suceda, los protones necesitan acercarse para superar esta repulsión eléctrica y permitir que la fuerza nuclear fuerte entre en acción. Incluso con la temperatura de 15 millones de grados, la energía cinética de los protones no debería ser suficiente para superar la barrera eléctrica. Entonces, ¿cómo sucede la fusión? La respuesta está en el tunelamiento cuántico. Los protones atraviesan la barrera energética como fantasmas. La fusión nuclear en el Sol no sucede como una explosión descontrolada. Es un proceso delicado y autorregulado. Cuando la temperatura aumenta, la tasa de fusión se acelera, produciendo más energía y presión. Esta presión extra hace que el núcleo se expanda, disminuyendo la densidad y la temperatura, desacelerando la fusión. El Sol tiene un termostato natural que mantiene todo en equilibrio. Este equilibrio entre la fuerza gravitacional y la presión de la radiación se llama equilibrio hidrostático. Es una batalla cósmica que determina el tamaño, la temperatura y el brillo del Sol. Si la gravedad ganara, el Sol colapsaría. Si la presión de la radiación ganara, el Sol se expandiría hasta desintegrarse. El aspecto más impresionante del núcleo solar es el tiempo que la energía tarda en salir. Cuando un fotón se crea en el núcleo, no viaja directamente a la superficie. Se embarca en un viaje que puede durar entre 10,000 y 170,000 años. La luz que ilumina tu rostro puede haber sido creada antes de la invención de la agricultura. ¿Por qué tarda tanto? Porque el interior del Sol es denso y opaco. Los fotones son absorbidos y reemitidos por los átomos, siguiendo un camino aleatorio, como una persona ebria tratando de salir de un laberinto. Caminan del núcleo a la superficie, colisionando trillones de veces. Cuando llegan a la fotosfera, escapan al espacio y viajan 150 millones de kilómetros hasta la Tierra en 8 minutos y 20 segundos. Es un viaje que combina escalas de tiempo incomprensibles, miles de años para atravesar el Sol y minutos para cruzar el sistema solar.
Ahora, te podrías estar preguntando, ¿cómo descubrieron los científicos todo esto? Después de todo, nunca enviamos una sonda al núcleo del Sol y probablemente nunca lograremos hacer eso. La respuesta está en una partícula fantasmagórica llamada neutrino. Durante la fusión nuclear, además de energía y helio, el Sol también produce neutrinos, partículas tan pequeñas y elusivas que pueden atravesar la Tierra entera sin interactuar con un solo átomo. Los neutrinos solares llegan a la Tierra en cantidades astronómicas. Cerca de 65.000 millones de ellos atraviesan cada centímetro cuadrado de tu cuerpo cada segundo. Pero son tan difíciles de detectar que los científicos necesitaron construir detectores gigantescos, enterrados profundamente en el subsuelo, para capturar algunos pocos neutrinos por día. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Estos neutrinos nos cuentan en tiempo real lo que está pasando en el núcleo del Sol en este exacto momento, porque escapan directamente del núcleo sin demora. A través del estudio de los neutrinos solares, los científicos confirmaron que nuestra comprensión de la fusión nuclear en el Sol es correcta. Más que eso, descubrieron que los neutrinos tienen masa y pueden cambiar de sabor. Durante su viaje, un descubrimiento que mereció el Premio Nobel de Física y revolucionó nuestra comprensión de la física de partículas. Pero el núcleo solar guarda aún otros secretos fascinantes. Por ejemplo, ¿sabías que el núcleo gira más rápido que las capas externas del Sol? A través de una técnica llamada heliosismología, que estudia las ondas sonoras que se propagan por el interior solar, los científicos descubrieron que el Sol no gira como un cuerpo sólido. El núcleo completa una rotación en cerca de 27 días, mientras que las regiones polares de la superficie tardan 35 días. Esta rotación diferencial crea campos magnéticos complejos que se extienden por todo el Sol y más allá. Es como si el núcleo fuera un dínamo gigante, generando campos magnéticos que influencian todo, desde las manchas solares hasta las tormentas geomagnéticas que pueden afectar nuestros satélites y redes eléctricas aquí en la Tierra. Y aquí está una pregunta que te hará repensar todo. ¿Qué pasará con el núcleo solar en el futuro? El Sol no va a brillar para siempre. Dentro de cerca de 5.000 millones de años, el hidrógeno en el núcleo va a comenzar a agotarse. Cuando eso suceda, el equilibrio delicado que mantiene al Sol estable será roto. El núcleo va a comenzar a contraerse y calentarse aún más, hasta que la temperatura sea suficiente para iniciar la fusión del helio. En ese momento, el Sol se va a transformar en una gigante roja, expandiéndose hasta posiblemente tragarse a Mercurio, Venus y tal vez hasta la Tierra. Pero el núcleo, ese pequeño corazón que conocemos hoy, va a continuar su danza cósmica, pasando por una serie de transformaciones hasta eventualmente convertirse en una enana blanca, una estrella del tamaño de la Tierra, pero con la masa del Sol actual. Es impresionante pensar que ese pequeño núcleo, esa región que ocupa menos del 2% del volumen solar, es responsable de toda la energía que permite la existencia de la vida en la Tierra. Cada latido de tu corazón, cada respiración que das, cada planta que crece, todo eso es posible gracias a las reacciones nucleares que suceden en este exacto momento en el centro de nuestra estrella. El núcleo solar es, literalmente, el motor de la vida en el sistema solar. Es una planta de energía que funciona con una eficiencia y una estabilidad que ninguna tecnología humana logra igualar. Es un laboratorio de física extrema donde las leyes de la naturaleza son probadas en condiciones que jamás lograremos replicar en la Tierra. Y tal vez lo más increíble de todo sea que este viaje al núcleo solar que hicimos hoy es posible gracias a la curiosidad humana y al poder de la ciencia. Usando solamente la luz que llega hasta nosotros, las partículas fantasmagóricas que atraviesan nuestro planeta y las ondas sonoras que resuenan por el interior solar, logramos desentrañar los secretos del lugar más inaccesible del sistema solar. Entonces, la próxima vez que mires al Sol, siempre con protección adecuada, por supuesto recuerda que estás mirando la superficie de una estrella cuyo corazón late a 15 millones de grados, donde cada segundo sucede una sinfonía de fusión nuclear que mantiene nuestro mundo vivo y vibrante. ¿Y qué te pareció este viaje al centro del Sol? ¿Lograste imaginar las condiciones extremas que existen allá? Si este video despertó tu curiosidad sobre el cosmos, no olvides darle like, porque eso me ayuda mucho a continuar trayendo contenido científico de calidad para ustedes.
Y si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras por el universo. En el próximo video, vamos a explorar otro misterio fascinante: cómo se generan las tormentas solares y cómo pueden afectar nuestra tecnología aquí en la Tierra. Será otra jornada increíble por la ciencia que explica nuestro universo. Muchas gracias por haber embarcado conmigo en este viaje al núcleo solar, y hasta la próxima exploración cósmica.